IBMC, clase de lípidos. Los lípidos son un grupo heterogéneo de compuestos que se caracterizan por ser solubles en solventes no polares y prácticamente insolubles en agua. Tienen estas propiedades porque se componen principalmente de átomos de carbono e hidrógeno y pocos o ningún grupo funcional que contenga oxígeno. Los átomos de oxígeno son característicos del grupo funcionales hidrofílicos, o sea que si no tiene oxígeno es poco posible que sea hidrofílico y tienden a ser hidrófobos. Las sustancias hidrofílicas son afines al agua, conforman compuestos polares y compuestos iónicos y tienden puentes de hidrógeno entre sí. Las sustancias hidrófobas, por el contrario, repelen el agua y forman moléculas no polares que tienden a agruparse entre sí y formar estructuras entre los seres vivos. ¿Se les ocurre algún ejemplo de esto? Les dejo pensando. Los lípidos podemos dividirlos básicamente en grasas, fosfolípidos, carotenoides, esteroides y ceras. Los lípidos se utilizan como reserva de energía, algunos son componentes estructurales de las membranas celulares y otros son hormonas importantes, como algunas funciones generales de los lípidos. Las grasas son los lípidos más abundantes en los seres vivos en forma de triacilglicerol. Estos compuestos son una forma económica de almacenar reservas de energía, ya que cuando se metabolizan liberan más del doble de energía por gramo que los carbohidratos, por cómo son las uniones químicas entre los átomos de carbono de estos compuestos, tienen una gran reserva de energía por gramo. El triacilglicerol es una molécula de glicerol que está representada en esta imagen en rojo, 3 átomos de carbono, unida a 3 ácidos grasos. Los ácidos grasos están representados en esta imagen como esas niñitas que suben y bajan. Los ácidos grasos en general son cadenas carbonadas con un número par de átomos de carbono muy variables. Pueden ser saturados o insaturados. Los ácidos grasos saturados tienen el máximo posible de átomos de hidrógeno. Los lípidos los lípidos ricos en ácidos grasos saturados, como la grasa animal y la manteca vegetal, tienden a ser sólidos a temperatura ambiente. Y ahí tiene un ejemplo, por ejemplo, el ácido esteárico que está presente en la manteca. Los ácidos grasos insaturados tienen uno o más pares de átomos de carbono unidos por enlaces dobles, de modo que no están completamente saturados con hidrógeno, o sea, podría añadirse más hidrógeno a esa molécula si se rompiera ese doble enlace. Esos ácidos tienden a ser líquidos a temperatura ambiente, como por ejemplo el ácido linoleico presente en aceites vegetales. Los fosfolípidos, ya dejamos los ácidos grasos y las grasas y pasamos a los fosfolípidos. Son componentes de las membranas celulares, son lípidos anfipáticos porque tienen un extremo de cada molécula es hidrofílico y el otro es hidrófobo. Llamamos la cola la parte hidrófoba y la cabeza la parte hidrofílica. Las propiedades anfipáticas de los fosfolípidos los hacen formar bicapas lipídicas en soluciones acuosas. ¿Por qué serán anfipáticos los fosfolípidos? ¿Qué característica tienen los fosfolípidos en su cabeza que los hacen ser anfipáticos, que los hacen ser afines a moléculas de agua? Los carotenoides se clasifican dentro de los lípidos porque son insolubles en agua y tienen consistencia oleaginosa, o sea, con una consistencia aceitosa, pero son pigmentos que tienen una estructura química diferente a las grasas y los fosfolípidos que vimos hasta ahora, que consisten en monómeros de 5 carbonos, que se llaman isopreno, repetidos determinadas veces para dar dos distintos carotenoides como la vitamina A y el retinol. Y los esteroides son un tipo de lípido muy importante que consiste en átomos de carbono dispuestos en 4 anillos unidos entre sí, representados en esta figura en color verde. Eh, los esteroides
de importancia biológica son el colesterol, las sales biliares, hormonas de reproducción, el cortisol y otras hormonas secretadas por la corteza suprarrenal. Las células vegetales no tienen colesterol, pero tienen una molécula similar al colesterol. El colesterol tiene esa estructura plana de los anillos esteroides, que en cada uno de esos extremos de esos hexágonos o pentágonos hay una molécula un átomo de carbono que conforma esa molécula. Y en el extremo de esa estructura plana, el colesterol tiene un oxígeno. Y después tiene del otro extremo una cola hidrocarbonada que es no polar. Ese oxígeno hace que el colesterol también sea una molécula anfipática. También tiene una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace ese oxígeno para permitirle ser hidrofílico a esa molécula? Les dejo esa pregunta.